Bueno, estamos aquí con Adrian Taus. Falls. Yeah, like when ice melts. Just talk about in the mic. You know, like ice. Yeah. When it melts. Yeah. When it turns to water. Yeah. It falls. Falls. Okay. Like tricky, you know. Es tricky. Y por supuesto está aquí con nosotros. This is your what time? Time. How many times have you been to Argentina? 4 times. Four Yeah. times? Yeah. Oh, ¿y qué es lo que le pasa? I will talk in Spanish right now. ¿Y qué es lo que le pasa en esta cuarta vez en la Argentina a Tricky? What's happening to you this 4th time in Argentina? I've only just got here, so it's not a lot. Porque recién llegó, así que no hace Por mucho. ahora nada. I've only been here 2 hours. Ok. Yeah. ¿Qué expectativas tenía cuando sabía que venía para la Argentina nuevamente? What were your expectations when you knew you would come to Argentina once again? No expectations. It's just coming to Argentina again. Ninguna expectativa, simplemente venir a Argentina nuevamente. Cuando la última vez que yo lo vi a Tricky, él estaba presentando en ese momento Mixed Race, nos firmó el disco, me acuerdo que tuvimos un amable encuentro en aquel momento, y después, bueno, yo sé que ha editado unos cuantos discos, pero me gustaría saber con cuál se ha sentido más feliz en este último tiempo y cuándo empieza la composición de Uniform, que es el último. She remembers last time she saw you here. In this building, yeah. Yes, you signed her a copy of Mixed Race. Yeah. And then you made more albums. So she'd like to know which of your albums do you feel more at ease with? You're more happy with? I rarely listen to it. Like, I don't listen to my music. Oh. So, like, for instance, I just did an interview then, and they played one of my songs, and it took me a few seconds to realize it was my song. No, yo no escucho I never mucho, hear yo no escucho mucho mi música, así que sabes cuando pusieron mi canción, yo me tardé en darme cuenta que era mi canción. Yeah, so I don't really listen. Once it's done, once I've mixed the album, that's it. It's done. It's out. Once it's out, that's it. I'm finished with it. O sea que no podría reconocer alguna de sus canciones, por ejemplo. So maybe you wouldn't recognize some of your own songs. Cuando era chiquito, por ejemplo. Like I've from been your- in. I was in a club in Paris, and it took me like 30 seconds because people never play my music in clubs. Estaba I en, heard un, one of my songs in a club, and it took me a second to realize it's mine. estaba en un club en París, en una disco, y sonó una canción mía, y tardé como 30 segundos en darme cuenta que era una canción mía, porque además nunca pasan mis canciones en clubes. Estábamos aquí con Tricky nuevamente y estábamos hablando al respecto de cómo empieza la composición de Uniform, que es este nuevo material que viene a presentar aquí Aniceto. ¿Dónde empieza esa composición? She wants to know about how did you start writing an Uniform? Where did it start? When did it start? In Russia. ¿En Russia? Yeah, I went to Russia for Christmas Oh. because I wanted to get away for Christmas. Sometimes Christmas gets on my nerves, you know. Empezó en Rusia, él quería escaparme quería escaparme para la Navidad, es lo que me gusta, entonces me fui a Rusia. So in Russia, they don't have Christmas Day. En Rusia no They no don't do the festejan la Christmas Navidad. Day thing. So I went there to get away from Christmas and started recording with some friends there. And then I went to Berlin and started recording there. Me fui a Rusia para escaparme de la Navidad y con unos amigos empecé a grabar ahí, después me fui a Berlín y seguí grabando ahí. ¿Cómo es el sistema de composición? Porque él dice que tomó por un lado la gente de Rusia y por otro lado la gente de Berlín. ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo estructura esa composición que termina siendo el disco? So you have the Russian people and the German people, or the No things- German people, no. No German No, people. no. No. No Just- German people. Okay, Okay. just No. Berlin. Yeah, no, I live in Berlin. Yeah. So I recorded in Russia and then I went home to Berlin. Okay, grabé en Rusia y después volví a mi casa en Berlín, así que no hubo gente alemana involucrada. Ok, perfecto. A mí me encantaría saber a partir del disco, también si es que no hubo gente involucrada de Berlín y de Alemania, cómo después empezó a seleccionar cada uno de los colaboradores. Tengo entendido que Kabusaki, que es un músico argentino muy querido por nosotros, está siendo parte de Uniform y me gustaría saber cómo se generó, por ejemplo, esa colaboración. Did I pay him? See, maybe I didn't pay him. That's why I don't want to say too much on television. Quizás no le pagué, así que no quiero hablar mucho en tele. Oh, sample. Ah, yeah. Yeah, I don't know about that. Ok, el I sample don't know sí, if no I sé. sampled anybody. If I didn't clear it, I could get in trouble.
he could sue me. No sé si sampleé a alguien, si lo pienso, So I did not si lo pienso sample muy him. profundamente, I quizás have me no pueden idea who demandar. that is. I've Así never que- been to Argentina before. I know no Argentina music. Nunca wasn't estuve me. en Argentina, no sé quién es, no era yo. Bueno, igual más allá de eso, más allá de la anécdota que usa aquí, hay que decir que hay una cosa que sucede y que está sucediendo todo el tiempo con esta última etapa en el mundo de la música que tiene que ver con los samples, que tiene que ver con tomar partes de canciones, que tiene que ver con, digamos, que la influencia o al menos lo que proponen otros artistas es utilizado para identificarte con una canción propia. Esto pasa hoy por hoy. ¿Cómo él vive esa situación? Porque desde que él trabaja y desde que él hace música, siempre ha sido una de sus características. So nowadays there's a lot of sampling and taking snippets from other artists to play in your own songs. So Sometimes, but then some albums I don't sample at all. It all depends. So Okay. sometimes, and then sometimes no. a veces uso samples de otros, otras veces no, así que depende. A veces sí, a veces no. ¿Y cómo es eso? Lo pide, le pide al artista, le comunica que va a utilizar estos samples. ¿Cómo es So- el sistema? How is it with the artists you take? You go ask them, you just take them and then let them know. How does What, it like work? someone who's singing with me? Or, No, just if you take a sample of someone. usually by accident. You know, if I'm listening, if I hear something, so I don't go looking for samples. So it's usually by accident. It's like singers. Most of my singers I meet by accident, or someone plays me something. All the other people I've worked with who are well known, they've all asked to work with me. Like 100% of all the people I've worked with, from Chili Peppers to Bjork, they all ask me. You know. Normalmente es por accidente, no es que voy a buscar un sampleo de alguien, sino que aparece. Lo mismo me pasa con los cantantes, no es que yo voy a buscar cantantes, sino que mucha gente con la que colaboré es gente que me vino a buscar a mí, desde Bjork hasta Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. ¿La forma de componer ha cambiado con el tiempo? Has the way you write music changed during time, or it has Nah, always not been really. the It's just, I got the same equipment I had like 20 years ago. So still very basic. Like my recording studio is in a room this big. It's Tengo, like I record at home. Very simple, very not high tech. I don't go to big studios. Tengo los mismos equipos que hace 20 años, así que es básicamente lo mismo. Mi estudio de grabación tiene el tamaño de esta sala, es todo a la antigua, no tengo grandes estudios, grandes tecnologías. Hay una cosa que sucede con la voz de Tricky, que es una voz muy característica, que en algún momento leí un artículo donde él comentaba que esa no fue su voz siempre. ¿Cómo fue que sucedió que esa voz cambió y terminó siendo esta voz rasgada, áspera? Digo, ¿qué fue lo que hizo que tuviera esa voz maravillosa, que hasta hoy es una señal? There's something really special about your voice, and she remembers reading an article in which you said that you hadn't had this voice always. So she wants to know, how did you get to having such a characteristic voice? A girl put her fingers down my throat. No, seriously. Like to make me be sick. Una chica me metió los dedos en la garganta para hacerme vomitar And she cut my cord. y me cortó las cuerdas Because vocales. it's a crazy story, but I had to be sick. I had to get something out of me. So she made me be sick. Es una So historia then muy she loca. cut my thing, and then it's been like that ever since. Es una historia muy loca. Yo tenía que vomitar por un motivo, no podía. Entonces una chica me metió los dedos en la garganta para que yo pudiera vomitar. Me cortó la cuerda y así sucedió. And I went to a doctor's in New York, and he said he could take. I got a bump on my cord, and he said he could take it off, but I wouldn't sound the same. And my manager at the time said, "Don't do it." No, of course no. Fui a ver un médico en Nueva York y me encontró que tenía un nódulo en las cuerdas vocales y me dijo que me lo podía sacar, y mi manager me dijo, no te lo toques porque entonces vas a perder tu voz. Es tan importante. ¿Esta voz que vos tenés, la entrenás? Do you train your voice? No, I can't sing. So No. there's nothing to train. There's nothing I do nothing. No I sé drink cantar. whiskey. No sé Smoke cantar, cigarettes. así que no puedo entrenar la voz. Tomo whisky, fumo cigarrillos.
Maxine Quays tiene 25 años, un cuarto de siglo, y hasta hoy es un disco clave de los años 90. La pregunta es cómo te sentís frente a lo que pasó con ese disco. ¿Qué opinas hoy de lo que hiciste en ese momento? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Y qué recuerdos tenés de esa grabación? So Maxine Quay is almost 25 years now, Yeah. a quarter of a century. Crazy, man. And it's it has been such an important record of the decade of the 90s. And how do you see today what happened then? What's the importance of that album to you? What do you remember about that? And Doesn't mean anything to me whatsoever. It's just history. It's just like, it means nothing to me at all. No significa nada para mí, en absoluto, es solamente historia. Aftermath from Maxine Quay es una colaboración que también tiene 25 años y es una vuelta que tiene en este último disco con Martina Topley Bird en Uniform. Digo, ¿cómo fue la última colaboración con ella en Uniform? Tenía entendido que no iban a colaborar más juntos y sí sucedió. So you're back to collaborating with Martina Topley Bird in an Uniform. You had also collaborated with her in Aftermath and Yeah. And so she remembers, she read that you said you wouldn't collaborate with her anymore. So how did this happen? Her annoying me, like, just because we got a kid together. Yes, I know. So it's difficult. So she kept saying, let's do something. And it's just to the point where it's just do something so I don't have to deal with her. It's just easier to do work with her. It's a great song. Leave me alone for a few years. Ella me insistía mucho. Tenemos un hijo juntos, así que ella me venía insistiendo, hagámoslo juntos de nuevo, hagámoslo juntos. Entonces, para que me dejara de molestar por unos años, le dije, bueno, hagámoslo. Me gustaría que me des su opinión sobre el movimiento Me Too y las denuncias sobre acoso, el trato, la cultura machista de estos días, que también está teniendo el mundo de la música, ¿no? Por supuesto. All depends who's saying it. Do you know what I mean? It's like, so I can understand if he harassed girls, obviously that's wrong. But then did some girls sleep with him to get the movies? So it goes both ways, right? So some girls probably got harassed, and obviously that ain't right. But then I can't understand if a girl's sleeping with a guy, right? She says, yeah, I sleep with him, right? She agrees to sleep with him. That's not harassment. So it all depends how, and I don't know enough about the story, so I don't know. Ok, algo escuché de eso. Tiene que ver siempre con cómo uno lo ve. Quizás hubo casos, él habla particularmente de Harvey Weinstein, hubo casos en los que él abusó de ciertas actrices o mujeres bueno, y en esos casos obviamente está mal, pero también hay mujeres que le habrán dicho que sí, habrán dormido con él voluntariamente, entonces para conseguir un papel o algo, entonces todo depende de la óptica desde la que se lo mire. I was brought up by my grandmother and my auntie, and they're the strongest people I know. So for me, like, that seems a bit old. I've never seen a woman not equal. Like, my daughter is much more intelligent than me. She writes better music than me. She writes better songs. So I don't get all that stuff. It's like, I've grew up, women have brought me up. Most of women, the men in my family were either not there or in prison. So fighting for equality, I don't really get it, because I've been brought up by my grandmother and my auntie, and it's just, they're the strongest people I know, so I don't quite get all that stuff. A mí me criaron mujeres, me crió mi abuela con mi tía, entonces ellas son las personas más fuertes que yo conozco. Mi hija también es muy inteligente, compone mejor que yo, escribe mejores canciones que yo, hace mejor música. Entonces todo el tema de la igualdad no lo entiendo, porque yo siempre estuve rodeado de mujeres y fui criado por mujeres y son las personas más fuertes que conozco. Entonces realmente no entiendo de qué se trata eso. Bueno, volviendo otra vez al disco, hablemos de las artistas con las que colaboraste, Francesca Belmonte, Ashley Argento. Argento is an actress. Yeah. Es an actress. Me gustaría saber dónde se encontró con Ashley Argento. Bueno, Scriptonate es a rap. Russian rapper. Russian rapper. También Mina Rose, Terra Lopez, Avalon, Lurks, Smokey Mo. Russian rapper as well. Another one. And then Terra Lopez is a singer from Rituals of Mine. Okay. A band from San Francisco. Yeah.
¿Cómo fueron cómo se encuentra con ellas? How did you meet all these women, all these artists to collaborate? Women and men, yeah. How did you? When I was in Russia, I know some of those guys, and Tara, she's toured with me my last tour. Los conocí en Rusia. Terra, por ejemplo, giró conmigo en mi última gira. Y la otra cosa que quería preguntarle es, ¿qué es lo que está escuchando en estos días? ¿Cuáles son los artistas a los que volvés una y otra vez de los viejos artistas? What are you listening to these days, and which are the artists, the classic artists that you always come back to listening to? Pixies, Public Enemy, loads of like. I listen to kind of like loads of different stuff, but loads of like Elvis Costello, Pixies, PJ Harvey, so loads of different stuff. Reggae stuff you would never know. If I told you, you wouldn't know what it was. Escucho muchas cosas distintas, por nombrar algunos, PJ Harvey, Elvis Costello, Pixies, Public Enemy, escucho demasiadas cosas. Hay algunos artistas de reggae, por ejemplo, que escucho mucho, que si los nombro ni siquiera ustedes sabrían quiénes son. ¿Qué te pasa con los críticos de los discos? What do you think about album critics, music critics? It don't really bother me. I don't really care. Like, say, for instance, if a critic really said some really bad things about my album, right? That critic can't do what I do, so why would it bother me? They can't make an album. No me molesta. Pensemos, por ejemplo, que un crítico dice cosas muy malas acerca de un disco mío. Bueno, ese crítico no puede hacer ese disco que yo hago, entonces, ¿qué importancia le voy a dar? La última. Vuelvo a Maxine Quay y quiero saber cuál de las canciones de ese disco él le hubiera gustado que escuche su mamá. So back to Maxine Quay. Which of the songs of the album would you have liked your mother to listen to? I think just naming the album after her would have been enough. So if she was alive and she knew I named it, that would be enough, whether she listened to it or not. It's funny, I got a friend in Paris. His mum is dead, and she suffered from epilepsy, the same as my mum. Yeah. My mum was epileptic. Oh, okay. But before I met him, his mother could play my whole album, Maxine Quay, on piano. Yeah. En realidad el solo hecho de haber nombrado el disco en homenaje a ella ya sería suficiente. Si ella viviera y si supiera eso ya sería suficiente, no haría falta ni que lo escuche. Tengo un amigo en París, una cosa muy loca, que su mamá tenía epilepsia y mi mamá también tenía epilepsia y ella sabía tocar en piano las canciones de Maxine Quay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí fue un placer volver a hablar con vos. Thank you so much for this interview. It was a real pleasure. Thank you very much. Muchas gracias. Triqui con nosotros. Thank you very much.